En conclusión, no es la forma de gobierno en España la misma que impera en Europa. Nuestro atraso en este respecto no es menos que en ciencia y cultura, que en industria, que en agricultura, que en milicia, que en administración pública. No es nuestra forma de gobierno un régimen parlamentario viciado por corruptelas y abusos, según es uso entender, sino al contrario, un régimen oligárquico, servido que no moderado por instituciones aparentemente parlamentarias. O dicho de otro modo, no es el régimen parlamentario la regla, y excepción de ella los vicios y las corruptelas denunciadas en la prensa y en el Parlamento mismo durante 60 años. Al revés, eso que llamamos desviaciones y corruptelas constituyen el régimen. Son la misma cosa. Joaquín Costa describía así España hace 100 años. Hoy hacemos un balance de lo que ha supuesto 2017 en la política española. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Fort Apache. Es Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hacemos balance de este año tan intenso en el que hemos vivido peligrosamente, 2017. Para ello contamos con 6 invitados. No podía faltar Manolo Monereo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Pablo. Andrés Gil, jefe de política del diario.es, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Pablo. Ana Pardo, directora de Público, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, un placer. Nos acompaña también Lucía Méndez, periodista en El Mundo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pablo. Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política en la UNED, bienvenido una vez más a Fort Apache. Muchas gracias. Y cierra la mesa Pedro Ballín, de La Vanguardia, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Enseguida empezamos a debatir, a analizar, a conversar, pero antes, como siempre, en el punto de mira. 2017 ha sido un año políticamente muy activo. Pedro Sánchez se impuso en las primarias del PSOE frente a Susana Díaz con todas las oligarquías mediáticas en contra. Del mismo modo, Pablo Iglesias revalidó su mandato en la segunda Asamblea Ciudadana de Podemos. Mientras tanto, el Partido Popular se ha convertido en el partido más corrupto de Europa, con más de 900 cargos imputados, entre los que se encuentran prácticamente todos los tesoreros del partido a nivel nacional. Además, la crisis abierta en Cataluña ha puesto sobre la mesa el agotamiento de un modelo territorial que no refleja la plurinacionalidad de España. En este contexto, la Constitución ha dejado de ser un texto que garantice los derechos fundamentales de los españoles y se ha abierto el debate sobre qué contrato político se necesita hoy. Esta noche, en Fort Apache, hacemos un repaso de los principales acontecimientos políticos de 2017 en España. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. No es una pregunta fácil, pero es de rigor. En un minuto, balance de 2017. Manolo. Yo empezaría diciendo que ha sido el año de Mariano Rajoy. Yo creo que no es un personaje brillante, no es un personaje que tenga unas capacidades enormes, pero se puede decir que pocos políticos en condiciones tan difíciles lo han hecho tan bien. Yo creo que es un hombre especialista en estrategia de desgaste, un hombre especialista en que las cosas vayan ocurriendo, no tiene problema en dejarle la iniciativa al adversario y que conforme van moviéndose, él va moviéndose y va cerrando sus propias convicciones. Yo creo que este año es el año de Rajoy, es decir, del control del poder sobre la sociedad y sobre los conflictos, del control del poder, que al fin y al cabo es lo que se espera de un político de derecha, que desde el poder controle la sociedad y más teniendo en cuenta, como se dice aquí, que tiene 1000 personas enjuiciadas por corrupción. Andrés. Bueno, 2017 es un año en el que también se celebran 40 años de las primeras elecciones legislativas, de las del 77, después de la restauración de la democracia. Y lo que aquí a mí eso me hace reflexionar también es un momento en el que precisamente parece que
que aquel régimen que se constituyó, que se construyó hace 40 años, puede tener fisuras, puede tener fallos, es un traje que empieza a tener jirones. Uno de ellos claramente se está viendo recientemente, es el elemento territorial. ¿Hasta qué punto la solución del 155 y de las elecciones catalanas será una solución o un apuntalamiento del régimen, o todo lo contrario, seguirá agudizando esas grietas? Hay otras más, como pues estamos hablando de la corrupción, del régimen de partidos, de la propia jefatura del Estado, que luego podemos añadir. Ana. Bueno, yo estoy de acuerdo con que ha sido el 2017 ha sido el año de Rajoy, pero también lo estoy porque ha sido un año de decepción de la izquierda. Puede ser decepción con la izquierda, pero diré decepción de la izquierda porque ha habido muchos momentos en los que parecía que iba a haber una alternativa al Partido Popular que finalmente no ha habido. También es el año de Cataluña, aunque no es solo Cataluña la cuestión, sino que yo creo que al Partido Popular la crisis que le rodea con la corrupción, con la insatisfacción social, con los recortes, le ha estallado por Cataluña, donde el independentismo solo es una parte del problema. Han demostrado su poder, los poderes fácticos por encima de la política, lo han demostrado con creces, pero también han demostrado que algo se les está escapando y que por ahí es la vía por donde se puede entrar. Lucía. Nos has pedido un balance de 2017. Bueno, desde mi punto de vista es un balance muy negativo y muy desasosegante y muy decepcionante para los ciudadanos. Porque al mismo tiempo que efectivamente hay un gobierno con una minoría tremenda en el Parlamento que ha renunciado a hacer política, claramente, es decir, su objetivo es estrictamente mantenerse en el poder, sin hacer nada, también es cierto que lo que hay enfrente, que es la oposición parlamentaria, tampoco es capaz de sacar nada adelante. Por tanto, el año ha sido infructuoso y decepcionante desde el punto de vista político porque y ya van casi 2 años en los que este país sufre una parálisis. Y no podemos decir que el país no necesite reformas, ¿no? Claro que las necesita, pero por alguna razón de parálisis por parte del Gobierno y por parte de la oposición, que tampoco es capaz de ponerse de acuerdo, aunque tendrían votos para legislar, pues es un hecho que aparece paralizado y eso es muy decepcionante. Antonio. Bueno, yo creo que habría que diferenciar años de cursos. O sea, yo creo que los cursos ayudan a interpretar mejor que los años, los cursos académicos, los cursos políticos, porque de esa manera podríamos decir 2016-2017 es un curso que termina efectivamente con el triunfo de Sánchez después de cómo había empezado con las elecciones gallegas, las elecciones vascas, la crisis del 1 de octubre, hasta que llegar que el triunfo pasa por lo que había significado lo de Vistalegre y pasa por la continuidad del proceso de corrupción en el PP. Sin embargo, el nuevo curso yo creo que empieza el 17 de agosto con el atentado. O sea, el atentado yihadista, pues es un atentado que efectivamente hay un verano ahí, si recordáis, antes del atentado, que parece que no había noticias, estaba la cosa, uno iba leyendo y dice, pues es que aquí no hay noticias, van sacando, no hay manera de sacar una noticia, se llevó lo del turismo en Barcelona a unos niveles enormes, la turismofobia y tal, y de pronto viene el atentado, del atentado viene ya lo que va ocurriendo a partir de septiembre, el 6, el 7 de septiembre, y ahora estamos in media res, ahora no podemos hacer balance porque estamos empezando, digamos, los momentos decisivos se van el 21 de diciembre a partir de ese momento. Pedro. Pues yo creo que el 2017 es el año en el que hemos empezado a ver cómo se edifica una fortaleza de resistencia, de restauración del orden, en el que se han quemado muchas etapas. El proceso de primarias del PSOE hizo pensar que podía romperse el eje que sostenía el gobierno y eso no pasó. En la crisis catalana hemos visto también cómo se mueve el peón monárquico en defensa de ese orden. Creo que hemos pasado una etapa de reacción a lo que venía ocurriendo y a lo que supone las elecciones de 2015-2016 con la irrupción de los nuevos partidos de cierre restaurador, que se ha intensificado mucho con la cuestión catalana
y que ahora se abra ante nosotros a partir del 21 de diciembre una duda de si eso se va a prolongar y va a ser una restauración duradera o no. Yo me voy a sincerar con vosotros aquí, ahora que no nos oye nadie. O sea, para mí el 2017 empezó muy bien. O sea, es como, no solamente por Vista Alegre, sino que para mí el acontecimiento más sobresaliente fue la victoria de Pedro Sánchez. Más allá de la figura del propio Pedro Sánchez, aquello supuso una derrota no solo de las oligarquías del Partido Socialista, sino de todas las oligarquías mediáticas y económicas en España que apostaron claramente por Susana Díaz. Y a partir de ese momento yo de verdad pensé que había una opción de gobierno en la que el Partido Socialista y nosotros gobernáramos juntos. Eso implicaba necesariamente un diálogo con Cataluña en otros términos e implicaba, digamos, por lo menos un intento de alianzas para afrontar el debate territorial en España con fuerzas políticas vascas, navarras, catalanas. De verdad, o sea, como en el mes de junio, en el mes de julio, pensaba que esa posibilidad era inminente porque los números daban, porque la urgencia de sacar al Partido Popular del gobierno era necesario, porque lo que estaba ocurriendo en Cataluña requería de una solución en España, porque sin solución en España no había forma. Y sin embargo, efectivamente, como plantea Antonio, empieza el siguiente curso y da la impresión de que, aunque estamos in media res, digamos, hay un proceso un intento de restauración de los sectores más conservadores, y ahí creo, lo he hablado con Lucía muchas veces, que el papel de la monarquía ha sido determinante. Ahí tuve una discusión con Enric Juliana. Enric Juliana era más optimista con respecto a lo que podía decir Felipe. Y recuerdo que en aquel momento Pedro J. Ramírez estaba criticando al rey: este rey no hace nada, se parece a su padre, es un rey que quiere entenderse con los progresistas, que no sé qué. Y Juliana decía, si Pedro J. le ataca, será que no lo está haciendo tan mal, es posible que salga el rey hablando catalán, que lo habla perfectamente, pidiendo calma, mesura y diálogo, y nos encontramos, bueno, pues con que el rey se salta el principio de la monarquía parlamentaria y da instrucciones políticas a los tres partidos que le apoyan, incluso instrucciones políticas o un mensaje al aparato del Estado para decirle, aquí estoy yo. Y ahora estamos en un momento completamente distinto a lo que cabía esperar después de lo que ocurre en Vista Alegre, porque es verdad que hubo un dirigente socialista que me escribió un mensaje y me dijo, vosotros habéis ganado el Congreso del Partido Socialista, porque en realidad el hecho de que aguantarais en 2015 ahora sirve para construir lo que entonces nunca hubieran permitido, que es gobernar con vosotros. Lo que ocurre en 2015 es que al Partido Socialista le prohíben gobernar con nosotros. Lo que cabía esperar de la resurrección de Sánchez es que esa posibilidad se abría otra vez. Bueno, nos las prometíamos muy felices y así estamos acabando el 2017 en una situación complicada. Pablo, tú estás hablando, o sea, tu análisis es un análisis que solo tiene en cuenta una parte. Es decir, todo esto que tú dices ha pasado porque el independentismo de Cataluña ha llevado las cosas a un extremo insoportable desde el punto de vista de las estructuras del Estado. Claro, es decir, es cierto, es verdad que el Partido Socialista... Se lo dije un poco el otro día y mira cómo me han dado, por decírselo. Claro, no ha tenido más remedio, pero claro, sí, es que el problema es que lo que ha sucedido en Cataluña ha impedido que todo eso que tú dices y que tú planteas podría... Sin duda. Pero imagínate, Ana, que se hubiese llegado a un acuerdo. Y sin entender la primera vez que se hubiese llegado a un acuerdo, perdón, entre PSOE y Podemos, que se hubiese llegado, y Unidos Podemos, que se hubiese llegado a un acuerdo para el cual necesitaban el apoyo de los nacionalistas. ¿Crees que los nacionalistas habrían llegado a lo que han llegado en estos últimos meses? Yo sé a lo que han llegado, Ana. Sí, pero claro, sé a lo que han llegado. Y sé que por mucho que se les ha advertido, no ha habido forma humana de evitar la DUI, de que convocaran elecciones. Es decir, ¿Cuánta gente dice que lo que hay que hacer es echar al gobierno de Rajoy, no tanto en el tema independentista cuando sale a las calles? ¿Cuánta gente lo dijo hoy en Bruselas? Que esa es la idea. Yo creo que sin gobierno de Rajoy, pero efectivamente estamos hablando de eso es otra cosa. Claro, eso es otra cosa. No habrían llegado a donde el gobierno llegaron. de Rajoy tendría que haber tomado medidas para que las cosas no llegaran tan lejos. Eso sin duda, por incomparecencia absoluta. Pero que todo este escenario que está planteando Pablo político, que él se imaginó,
y que no era imposible, es decir, que no era imposible, que no era inverosímil. Es decir, todo eso ha saltado por los aires por el tema de Cataluña y por la actuación de los partidos independentistas catalanes y del gobierno de la Generalitat. Bueno, y porque el Partido Socialista apoyó el 155 y ahí se desbarató pero todo. porque ¿qué cabía hacer? Ahí dijimos todos, ante la DUI, otra ¿qué vez. cabía hacer? Rajoy otra vez, otra legislatura, que no ha hecho nada malo. Entrar el premio porque ha dicho tantas cosas, Claro. Pablo, que a ver si podemos... Yo creo que merecería la pena... Espera un momento, Manolo, que le voy a contestar. Me encanta este programa que os automoderáis. Vamos a ver, ya, si otra vez lo hacemos más ordenado, pero bueno, vamos a ver, yo tal como lo veo, vamos a ver, yo creo que ahí hay una de las cosas que se discuten mucho, ¿no? Si Pedro Sánchez, uno de los elementos esenciales en el triunfo fue la plurinacionalidad. Yo creo que no. Yo tengo la tesis de que no. De que Pedro Sánchez, es verdad que le votó el PSC mucho y le votó tal, pero no. Porque, por ejemplo, pues federaciones como la asturiana y otras le dieron un voto muy masivo. Yo creo que es distinto. O sea, es decir, es la simpatía por Podemos, o sea, digamos, es la cosa esa de los hijos y los padres, los hijos diciendo a los padres, pero ¿cómo vais a estar? Y esa especie de digestiones terribles, esa especie de sobremesas, pero ¿cómo vais a apoyar a Rajoy? Todo ese tipo de cosas. Yo creo que ahí eso es importante. Bien, dicho eso, el mensaje posterior, claro, es que es un Pedro Sánchez que triunfa, pero que sale también tocado de lo que él había vivido, ¿no? Con los medios de comunicación, con la presión, con lo que había con las oligarquías. Tremenda, sí. Y a él le cuesta mucho decir, bueno, a ver cómo logro yo hacer ahora un discurso, no estoy en el Parlamento y tal. Claro, la situación es la peor a partir del 7 de septiembre, a partir de las decisiones del Parlamento de Cataluña, a partir de un momento donde él ya no está y donde hay un dato que también sería interesante, pero eso ya sería casi de historiadores del futuro interesante. Realmente, cuando el monarca interviene, además del efecto que provoca en Cataluña, ¿qué relación hay? Y el efecto que provoca en el PSOE, no cabe duda, ¿qué relación hay con Rivera y con Rajoy? Porque claro, a mí es que claro, me impresionó mucho eso de que, vamos a ver, líbrese, señor Rajoy, del señor Rivera, es el candidato de José María Aznar. Y no pitaban ni nada. Porque tú hablas con gente del PP. Y de pronto dijo allí, de pronto le dijo, yo espero que un día llegue un joven, dijo Rajoy, un joven que sea capaz de decir que yo también tuve agallas. A lo mejor puede ser usted, señor Iglesias, cuando yo esté retirado. Chico, aquello daba una impresión. El 11 de octubre... Claro, es verdad que él podía haber hecho de otra manera, o sea, porque la historia contrafáctica para estas cosas es muy interesante. Imagínate que Rajoy llega allí y dice, bueno, señores... No se ha proclamado la independencia de Cataluña porque no se podía proclamar. Como ha dicho muy bien el señor Esteban, allí se ha producido algo, pero eso no es la independencia. Sí. O sea, que ha habido una reunión al lado que han escrito, bueno, pues como si en el Ateneo se reúnen y dicen vamos a apoyar el Estado laico. Y como decía Zaña, ya a puro milagro no votan si existe Dios. Bien, vamos a hacer esto. Bueno, pues usted no, eso no es un acto jurídico, el acto jurídico se hace en el Parlamento. Y este señor, como le dijo Iceta, oiga, pero usted cómo va a decir que usted suspende lo que no puede proclamar según su propia legislación. Podríamos haber salido de allí. Sí. No había necesario el interrogatorio ese, y usted conteste, todo eso es raro, todo eso es extraño, todo eso es... O sea, nos hemos ido metiendo en unos líos que, como ocurren muchas veces en la vida, pues son contingentes, son azarosos, no son necesarios. Él podía haber dicho eso y ahora, a ver, siga usted como siga, usted no ha proclamado. Si usted la llegara a proclamar, en ese caso sí, efectivamente, nos volveríamos a ver. Pero hoy por hoy eso no ha ocurrido. Nos habíamos evitado los interrogatorios y tal. Entonces, ahí efectivamente eso, por eso digo que estamos in media res, porque cómo queda la Corona, cómo queda el PSC, cómo queda el PSOE, cómo queda Podemos. Por eso cuando antes, termino con esto, cuando decía, ¿cómo resumiríamos? El año que Pablo Iglesias se hizo mayor. El año que no tuvo más remedio que hacerse mayor, porque el lío que le tocó no era Tsipras, ni Varoufakis, ni nada de eso. Era un toro tremendo que era Cataluña. Claro, que no era para el que había nacido el 15M. El 15M había nacido para otra cosa. Yo tengo la impresión, ¿no?, de que los acontecimientes del cada día nos pueden no ver bien la realidad, ¿no? Es decir, demasiado historia de hechos, ¿no? O sea, yo creo que había que verlo con un poquito más de plazo, de fase, ¿no? ¿Cuál es la fase? ¿No? Yo creo que el problema de fondo es que aquí ha habido una crisis de régimen, que ha larvado una crisis de régimen, que al final ha estallado en la cuestión territorial. Es decir, pero antes hay dos cosas previas en la cual han desaparecido del imaginario del político real.
que es la corrupción y la cuestión social. Es decir, este año se inaugura lo que podemos llamar los grandes factos de la recuperación económica. Y esta recuperación económica, que yo llamo recuperación regresiva, sin embargo, ha servido para algo fundamental, que es para neutralizar el conflicto social. Es decir, lo social ha desaparecido del mapa político real, ha desaparecido la corrupción y aparece todos los días como problema político real, y todo se ha ido terminando hacia un debate identitario que es el peor territorio para la izquierda. El peor territorio para la izquierda es la identidad nacional. Y el mejor para la derecha. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Por eso creo que ha sido una gran habilidad de Mariano Rajoy este año, que es que ha ido neutralizando problemas y con mucha habilidad, a mi juicio, llevando a un callejón sin salida al movimiento independentista. Y yo creo que ha sido consciente, desde el primer momento, arriesgando como él arriesga, muy poco, y dejando que ellos lleven a tomar la iniciativa. Toma usted la iniciativa. Ofrece una salida, pero nunca es la salida que los nacionalistas necesitan. Ofrece siempre salida, pero son salidas para la opinión pública española, para el consumo interno, sí, para el rebrote de un nacionalismo español encabezado por él. Pero la gran paradoja en el que nos estamos ahora moviendo es que por primera vez el problema real de Rajoy a lo mejor ya no está en la izquierda, ¿no?, sino en su propia derecha, con Ciudadanos. Es decir, el problema que ha ido pasando es que en España, por razones obvias de pasado político y del 15M, que nunca se nos olvide, la extrema derecha en España no puede ser como la alemana, la holandesa o la austriaca. Aquí la extrema derecha tiene que ser nacional constitucionalista. Y esa extrema derecha real, eficaz, es Ciudadanos. Es decir, no es que digo que Ciudadanos sea un partido de extrema derecha, sino que va a ocupar un espacio de disputa de la hegemonía a la derecha que puede ser un quebradero de cabeza de enormes proporciones para Rajoy. Pero hasta ahora Rajoy lo que ha hecho muy bien es neutralizar a la oposición al sistema, neutralizar la posibilidad de que esa oposición del sistema llevara más allá a una política de cambio. Y a cambio de eso ha situado a la izquierda, al movimiento democrático, en una situación muy complicada, pero él empieza a ver que hay un problemita que se llama Ciudadanos, que puede terminar disputándole la hegemonía en el territorio que menos esperaba la derecha, que era justamente a su derecha. Siguiendo también con lo que comenta Manolo y lo que decías antes, Mases, ¿no?, que si hablamos de años, hablamos de cursos, también es verdad que estaría bien hablar un poco de época. Si entendemos que es una época que al final digamos que estalla a la vez que con la decantación del 15M, que vuelve a tener un hito en 2014 con la irrupción de Podemos, que vuelve a tenerlo con los ayuntamientos del cambio en 2015, el resultado del 20D, y llegamos al 2017, en el que todo ese bagaje acumulado, tanto en lo electoral como en lo social, en la conversación, en el sentido común, en lo que se entendía que era razonable, que tenía que pasar, pues llegamos en este 2017, en el que efectivamente parece, yo creo que la incógnita es también comentaba Pedro, que si todo aquel bagaje acumulado de hegemonía cultural y de pensamiento en este 2017, con el 155, se está produciendo un cierre o no se está produciendo un cierre. Si estamos viviendo también en un contexto muy singular, que 2017 también comenzó con Donald Trump jurando el cargo en la escalinata del Congreso de Estados Unidos. También hemos tenido la final por la presidencia francesa entre Macron y Le Pen. O sea, ¿acaso también estamos viendo un contexto en el que, los sistemas liberales, tal y como los conocemos tras la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín, a lo mejor también están resquebrajándose esos turnismos, ¿no?, entre la socialdemocracia tradicional y el partido conservador de turno, ¿no?
Yo creo que en todo ese contexto estamos viviendo también. No creo que tampoco que el asunto de Cataluña sea solo un asunto identitario. Yo sí creo que hay una parte dentro del movimiento independentista que sí que aspira a una república catalana porque pueda ser más o menos social, más o menos europeísta de otra manera, que pueda ser otra relación con sus vecinos, que con el euro incluso. ¿Hacia dónde iremos, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante. Si en todo este momento extraordinario, efectivamente, habrá una fuerza o unas fuerzas que puedan plantear una cosa alternativa, un proyecto de país distinto, o se diluirá como un azucarillo en el agua todo este bagaje acumulado desde el 15M. Yo voy a ser un poco optimista. Y entonces voy a impugnar un poco este lugar común sobre las virtudes políticas de Mariano Rajoy. Creo que Mariano Rajoy es un tipo que ha hecho de la necesidad de virtud de forma excepcional. Es decir, todos le hemos visto en una entrevista y sabemos qué velocidad de respuesta tiene cuando se ve comprometido con una pregunta que no espera. Entonces yo creo que él ha somatizado esta ausencia de respuesta a las cosas porque es el mal menor. Y el mal menor al final lo ha convertido en una virtud política a la que ha conseguido cierta rentabilidad. Pero no quiero ser demasiado duro con esto, pero del desastre al que ha conducido el proceso soberanista, no toda la culpa o toda la responsabilidad es de la inacción política del gobierno central. Dentro incluso de estos 3 últimos meses, ha habido gateras para que un político de altura escapara con un gran capital político del proceso soberanista a pesar de la ausencia de reacción del gobierno central. El 2 de octubre era una oportunidad de oro para el soberanismo catalán de salir con bien. Enric Juliana insiste mucho que la clave es el día que no convoca las elecciones Carles Puigdemont. Yo creo que no, que el gran capital político era el del 2 de octubre y que en realidad la única acción que tenían que haber llevado a cabo era no dar por buenos los resultados del referéndum, porque el referéndum se había celebrado bajo un ambiente de violencia y de represión policial. Y que esto les colocaba en una posición de sí poder ir a hablar a Europa de lo que pasaba allí, cancelar el proceso y decir, bueno, ahora hay que sentarse y hablar de esto, porque claro, esto que ha pasado es muy serio, y que ahí no supieron, o sea, no todo es un éxito de Rajoy o un éxito deliberado de Rajoy. Y respecto a lo que comentaba ahora Andrés, y que tiene que ver un poco con esto, yo creo que lo que sí estamos viendo es que en esta especie de cierre categorial un poco de que no se puede tocar nada y para que nada cambie estamos dispuestos a hacer muchas cosas, hemos visto cómo en los últimos 30 meses estamos dispuestos a reventar el PSOE si es necesario para que nada cambie. Y claro, el proceso de la reelección de Pedro Sánchez podía dar a entender que eso habría otra ventana, pero luego rápidamente se ha visto que no, que usted está de este lado. Pero vamos quemando naves en ello. Cuando uno empieza a tirar sacos de arena del globo para que el globo no caiga, hay un momento que se te acaban los sacos de arena. Yo recuerdo que lo pensé. Yo recuerdo que lo pensé con el mensaje del rey. Dije, acaban de tirar otro saco de arena. Sí. Y ya es que se van quedando sin sacos de arena. Entonces, yo no tengo tan claro que el globo remonte el vuelo. Vamos a zapping y seguimos con esto que se está poniendo interesante. Adelante, vídeo. A mí me gusta siempre ganar. Que quien ha ganado ha sido el Partido Socialista Obrero Español. ¡Jas en toda la boca! No es no. Yo no me reconozco en el PSOE que bloquea junto con Ciudadanos y con el Partido Popular la comparecencia de Mariano Rajoy. El señor Sánchez cualquier día aparece en Podemos. No es no. No descarto una moción de censura, pero no la que propone Pablo Iglesias. Yo soy catalán, pero también soy español europeo. Rajoy declarará como testigo en el juicio a la primera época de Gürtel. Hubiera sido más fácil para todos mirar hacia otro lado mientras se perpetraba un ataque tan grave a nuestra legalidad. Gürtel, Púnica, Lezo. La situación en Cataluña. Aquamed, Nos, Andratx. Cataluña. Bárcenas,
Biblioteca, Vitel. Nuestra Constitución. Caso de la construcción, caso del lino. El Roblecillo. Yo soy catalán, pero también soy español europeo. Por mi parte, seguiré actuando como hasta ahora. Gracias por defender la democracia española otra vez. ¿Qué va a hacer su gobierno para evitar que 5 millones de personas en nuestro país sigan sin poder pagar las facturas a fin de mes o sin calentar sus hogares? Preservar la unidad de España no es no. Yo soy catalán. Yo no aguanto este sin Dios. ¡No, señor! ¿Qué hacen? José Luis Cuerda siempre nos salva. Barra libre. Si tú no les... Es decir, mientras ellos no tengan asumido que Madrid puede ser la exposición de Basilio Martín Patino, no hacemos nada. Es decir, si tú vas a ver la exposición de tienes todo. Tienes el 31, tienes lo que es el problema del final de la guerra, tienes la dura posguerra, tienes lo que significa la movida, tienes lo que significó Tierno, tienes lo que significa el atentado, tienes lo que significa después el 15. Bueno, eso es una historia. Si esa historia no se comparte allí, entonces la cosa se complica mucho. Es decir, si ellos la idea que tienen es un Madrid donde necesariamente es el Madrid de Rajoy o el Madrid de Carrero o el Madrid de la dictadura, no tiene salida. O sea, ahí es donde está la dificultad enorme que tiene la plurinacionalidad o que tienen las distintas identidades, que ya le pasó al PSC y que le pasa ahora a Podemos, es que, claro, es muy difícil competir con dos ideas fuerza. Una que parte de la idea que el Estado tiene una única nación que es España, y otro que parte de la idea de que yo, como tengo una nación cultural, lingüística, lo que quiera, necesito tener un Estado propio para poder desarrollar mi identidad, mi libertad, mi personalidad. Claro, todos los esfuerzos hechos para decir, hombre, no, vamos a intentar que sea un Estado plurinacional, vamos a ver si distinguimos entre lo cultural y lo político, pero todo eso parte de la idea de que tú no quieres formar un todo aparte, como diría Ortega. Si tú quieres formar un todo aparte es muy difícil de convencer, y aquí es donde yo veo que está el problema. Por eso cuando dice Manolo, bueno, queda en callejón sin salida, relativamente, según cómo sea el resultado, porque si el resultado al final es un resultado el día 21, donde el bloque que llaman independentista tiene la mayoría absoluta, y el PP es el último partido en Cataluña, o el penúltimo si la CUP tiene mucho voto útil, Esquerra, es muy difícil para el gobierno español ir a Europa y decir, oiga, señor Rajoy, es que claro, ha ido usted a unas elecciones, y entonces no quiere decir que lo impongan, lo que quiero decir es que ya empieza a haber esa imagen de Europa, la de decir, mire, tenemos un problema, tenemos lo de Macron, imaginamos que tengamos una gran coalición en Alemania, tenemos que ver cómo resolvemos esto, vamos, bueno, ustedes bastante tienen con lo suyo, ustedes aquí no cuentan ahora. Eso es otro modelo distinto, porque claro, imagínate tú que hubiera habido lo de Tsipras, que lo hubiera apoyado Hollande, que lo hubiera apoyado Portugal, que hubiera habido un gobierno de izquierda en España y que todo eso hubiera confrontado con Alemania, o incluso que hubiéramos aprovechado el Brexit. Hasta un señor tan moderado como Macron, el primer viaje, uno de los viajes es Atenas, y otro viaje es Argelia. Bueno, está jugando continuamente con el pasado de Francia para jugar otro papel. Pero claro, nosotros estamos sin lugar, porque como dicen, no, sí, por eso ustedes bastante tienen con lo suyo. Si encima de que ustedes tienen bastante, ha quedado usted el último, señor Rajoy, caray, es un callejón muy duro para el monarca, para el Estado español y para la Constitución del 78. O sea que callejón sin salida según cómo sea el resultado, porque si entre el martirio del uno allí como de Varela en la cárcel y el otro como exiliado, con toda la simbología que queramos, pero que lo viven así, con 45.000 personas yendo allí, chico, llega un momento que se pone muy difícil porque es una identidad muy potente, muy fuerte y donde te plantea entonces la otra dificultad, que cómo respondes a eso, entonces ya claro, eso sí que puede quedar como una cosa empantanada, una tensión entre lo judicial y lo político que dure y donde ahí ya sí que se plantea el problema de cómo se sale de eso, cuando has jugado tantas cartas ya al monarca que podía no haberla jugado. Hombre, queda la del referéndum que nadie jugó. Bueno, claro. Quiero decir que se propuso, pero en ningún gobierno Pero incluso jugó. Ahí tienes que ver qué defiendes, cómo lo defiendes, cómo haces un proyecto. De lo que estoy segura es que Rajoy no va a autorizar un por referéndum eso digo. jamás, y Ciudadanos no se lo dejará bajo ningún concepto. Entonces, ¿qué? Pues entonces ahí se te plantea la tensión de cómo funciona el régimen del 78. Comentábamos antes de entrar lo de la película ayer sobre Fernández Miranda, es que queda con una cosa tan del pasado, tan de otro mundo, lo que preocupaba hace 40 años, que hay que empezar de nuevo, y entonces ya es otra generación,
Pues sí, claro, lo que le dice Rajoy, habrá un joven que le tenga, pues la generación de gente mucho más joven que tendrá que mirar, que tendrá que buscar, que tendrá que imaginar y vete a saber las fórmulas. Manolo y Lucía. Yo es que opine como opino sobre lo que ha hecho Rajoy, no es que yo sea optimista o pesimista, yo lo que intento es ver lo que hace el poder y ver cuando el poder acierta. Otra cosa es que todo tiene consecuencias, ¿no? Esto del cierre categorial, que para un asturiano siempre será Gustavo Bueno, esto del cierre categorial es siempre algo complejo, ¿no? O sea, a mi juicio, los resultados de Cataluña van a ser determinantes de lo que va a ocurrir, pero no creo que sean muy diferentes a los que fueron anteriormente, en resultados globales, no lo creo que sean muy diferentes. Y ahí, ¿a dónde va a ir? Es ahí donde yo empiezo a ser muy realista. O sea, mi hipótesis es algo que en estos días ha dicho en varios sitios el Javier Pérez Royo, que yo comparto, el 155 permanente. O sea, a mi juicio, de la crisis del régimen que estamos viviendo, la fase de restauración será una fase caracterizada como una democracia militante a la alemana de los años 50. Es decir, una democracia que pone límite al pluralismo y que está dispuesta a ilegalizar al independentismo y a los partidos independentistas, como se legalizó a la izquierda. En lo de la ilegalización del independentismo, porque hay una razón. Es imposible, imposible que una comunidad autónoma, una región con sentimiento independentista mayoritario, es imposible que se independice. Entonces, el independentismo es legítimo, pero no se puede llevar a cabo por mucha mayoría que tenga. Es que no hay mecanismos, no hay mecanismos. Entonces, solo hay dos opciones. O te abres democráticamente a esa mayoría y cedes a lo que pide el independentismo, o te lo cargas directamente. Por eso sí creo, Marta Rovira ya lo apuntó, lo de la ilegalización. A mí no me parece descabellado. A mi juicio eso está muy... Es decir, una democracia más autoritaria, con una democracia militante, con una persecución de lo que ellos se llaman los enemigos, que son los que ya no son amigos de la propia Constitución. Eso yo creo que anda dándole vuelta a la cabeza a muchos dirigentes del PP, que lo han dicho públicamente además, para más señas, y que ahora se puede encontrar. Ahora bien, ¿dónde nos lleva eso? Yo creo que eso nos lleva a una situación muy peligrosa, pero es que estamos sobre esa situación peligrosa desde hace muchos meses. Es decir, estamos ante la posibilidad de un estado de excepción que se convierta en permanente en este país y en una regresión que acabará pudiendo hasta afectar hasta la propia Constitución española. Lucía. Bueno, yo no veo ese escenario de ninguna manera. No sé cómo podría hacer el gobierno una cosa así. Creo que hay leyes y hay garantías suficientes como para que... ¿Lo hizo con Bildu? Eso no sé. Bueno, es que no es lo mismo. Es decir, es que había una banda terrorista, que no me parece que sea exactamente lo mismo. Lo hizo con Bildu y no pasó nada, ¿eh? En la calle, digo, no pasó nada. O sea, que eso también hay que pensar que, por ejemplo, la aplicación del 155, o sea, yo creo que Rajoy convocó elecciones porque sabía que el Estado no podía hacerse valer en Cataluña, porque los mecanismos del Estado en Cataluña, como quedó claro el 1 de octubre, son los que son. Es decir, el Estado hay en zonas en las que no tiene presencia prácticamente. O sea que el problema es, creo yo, mucho más complejo que una ley que se cargue de un plumazo a los independentistas. Esto no, pero es verdad. Bueno, un plumazo poco a poco. Y yo no creo, es decir, yo creo que a Mariano Rajoy le gusta mucho que se elaboren teorías sobre su no actividad o su actividad a posteriori. Porque a él, es decir, estas cosas, le mira, qué bien, mira, pues a lo mejor es así, fíjate, a lo mejor es verdad, tenéis razón al elaborar esta teoría, pero creo que su actuación no debe ser interpretada de otra manera que no sea un mantenimiento en el poder y en el orden y un mantenimiento de su comodidad como presidente del gobierno. Pero a mí me gustaría referirme a una cosa que ha dicho Manolo antes, que es el peor territorio para la izquierda es la identidad nacional. La pregunta es, ¿y por qué?
¿Por qué el peor territorio para la izquierda es la identidad nacional? ¿Por qué a lo largo de estos 30 años o 40 la izquierda no ha puesto en pie una alternativa de España? Para toda España. España plurinacional, la España multinacional, me da igual, pero la izquierda en su conjunto no ha sido capaz de crear una España alternativa a la única que en este momento está presente y de la que se habla, que es la España del Partido Popular y de la Unidad Nacional y de la bandera y del himno y de todo lo demás. ¿Qué le ha pasado a la izquierda? Cuando llega una crisis como esta, le pilla sin proyecto, le pilla con sus posiciones defendidas por los Ada Colau, no sé quién. Es que esto, claro, este es el tema, este es el problema de la izquierda. Hay que preguntarse por qué. Yo creo que es clave y es central. O sea, un matiz y un comentario secreto sobre Rajoy ahora que estamos aquí, que no nos escucha nadie. Creo que la izquierda sí tiene éxito en su definición de España cuando la pregunta no es sobre el independentismo en Cataluña. Y la prueba es electoral. Unidos Podemos y las confluencias, que es una fuerza política que nace en Madrid, con dirigentes madrileños, gana las elecciones en el País Vasco, que eso no lo había hecho ninguna izquierda, y gana las elecciones en Cataluña, precisamente porque tiene una idea de España muy atractiva para sectores juveniles de todo el país, muy atractiva en el País Vasco, muy atractiva en Cataluña, muy atractiva en las grandes ciudades, en Valencia, en Madrid, supera al Partido Socialista, Manuela Carmena es alcaldesa, pero claro, cuando la pregunta es otra, es verdad que llegan las dificultades. Y aquí, por lo que decía, yo estoy de acuerdo en lo que respecta a Rajoy. Yo creo que Rajoy no quiere líos. Yo creo que Rajoy hubiera sido mucho más feliz si Carles Puigdemont hubiera convocado en las elecciones autonómicas en Cataluña. Había un problema de comunicación, porque no se entendían. Es decir, el gobierno catalán, todo el rato hacía gestos simbólicos pensando que en Madrid iban a ser interpretados simbólicamente y había un problema a través de una mediación del PNV muy compleja en la que no se entendían. Y la razón por la que Rajoy convoca tan rápido es porque Rajoy no es Rivera, Rajoy no es Albiol, Rajoy no es Aznar. O sea, cuando le decíamos cuídese de Rivera, que es Aznar, Aznar sí busca, convertir España en una democracia militante. Y ya hay tendencias que van en esa dirección, que es lo de obligar a los consellers a pedir perdón. Que es como, pero diga usted, en un Estado de Derecho a alguien no se le obliga a decir que está de acuerdo con la Constitución. En todo caso la tendrá que acatar por imperativo legal. No se les obliga como a decir acato el 155. Eso tiene rasgos autoritarios. Y yo creo que ese proyecto, sí está encarnado por algunos sectores de la derecha, de Ciudadanos, pero yo creo que Rajoy en realidad no está preocupado por sus resultados en Cataluña. Está preocupado por una salida en la que Cataluña deje de ser un problema para él. Y ahí lo de Bildu yo creo que sí es interesante en la mentalidad de Rajoy. Alguien dirá, no se puede comparar lo del País Vasco con Cataluña. Hombre, las cosas que se pueden comparar son las que no son iguales. O sea, comparar un Bolivic azul con un Bolivic azul no tiene ningún sentido, se comparan cosas distintas. Y en el País Vasco, la represión y la ilegalización de la izquierda abertzale, a la vista de cómo está la izquierda abertzale ahora, no le fue mal. No le fue mal a los partidos del pacto antiterrorista. Consiguieron derrotar militarmente y políticamente a ETA y consiguieron que la izquierda abertzale dijera, lo vamos a hacer de otra manera. Y ahora la izquierda abertzale está muy a gusto con Navarra y el gobierno navarro, en el que han llegado además acuerdos con nosotros, con el Ayuntamiento de Pamplona. Aspiran en el País Vasco a desafiar en algún momento la hegemonía del PNV y aunque ven con mucha preocupación lo de Cataluña, ni en ninguno de sus pensamientos está hacer algo como lo que se está haciendo en Cataluña. Yo creo que lo que quiere Rajoy es básicamente que los independentistas se convenzan de que no tienen nada que ganar en su pelea contra el Estado y busquen una fórmula distinta. Pero eso es lo que quiere Rajoy. Lo que quiere Rivera y lo que quiere buena parte del Partido Popular es otra cosa. Es aprovechar, hacer lo que decía Albiol, de un 155 de 6 meses para desmantelarlo todo y construir una restauración en España que convierta a nuestro país en un país de pluralismo político limitado, con Podemos fuera, es decir, Podemos no tiene que estar en ninguna de las fotos, y con eventualmente los independentistas que puedan ser eventualmente ilegales y que el sistema siga funcionando con elecciones en las que hay algunos partidos que se pueden presentar y otros que no se pueden presentar. Es que Pablo Casado lo dijo.
Es que lo dijo. O sea, como el escenario de si la única solución para gobernar en Cataluña es ilegalizar un par de partidos... Pablo Casado no es el que decide en el Partido Popular. Bueno, de momento. Y tampoco debes olvidar en tu análisis que Ciudadanos según el CIS, es el primer partido de Cataluña en este momento. A ver, la pregunta de Lucía es muy buena y yo creo que tiene para 3 programas, pero tiene una contestación. ¿Por qué falla con la identidad nacional? Pero yo creo que hay 2 argumentos fundamentales. Porque la izquierda clásica, la izquierda tradicional, y hace un proceso de desideologización muy grande, ya en la etapa de González, etcétera. Es la idea de no querer, o sea, todo empieza en el 74, no queremos saber lo que es ese mundo del 44 al 72, donde Llopis, no queremos saber el exilio, no queremos recuperar, no recuperamos la memoria republicana, se abandona. Y porque la fuerza emergente, porque ya el PC, claro, desde que tiene 4 diputados, pues ya la cosa era más complicada desde el 82 para jugar ese papel, la fuerza emergente, digamos Podemos, nace con la idea de no meterse en ese lío. O sea, eso es lo que explica muy bien Juliana, hombre. Quedo con un nuevo dirigente de Podemos, se llama Monedero. ¿Cuál es mi sorpresa? Creo que me va a decir no sé qué y resulta que quedo el día que ha abdicado el rey. Y este Monedero me dijo, esto de Izquierda Unida no se entiende de nada. Y habla de la República, ahora no toca República. Voy de sorpresa en sorpresa, dice el Juliana. Bueno, claro, durante un tiempo era no reconstruyo nada, no quiero saber nada de la memoria histórica que ya había pasado en el 15M. Entonces eran como 2 mundos. Entonces, entre los que eran más adanistas pues, y los que habían abandonado, se encontraron con que el PP sí quería reconstruir su proyecto liberal conservador, Antonio, por lo menos, estamos llegando al y el final. Nacionalismo periférico también, que y eso no han descuidado nunca la historia. Regla del minuto va a ser regla de los 45 segundos, porque estamos casi fuera, vale. Así que Manolo, 45 segundos. Yo contestándole a Lucía, yo creo que ese ha sido para mí el gran error estratégico de la izquierda desde la transición, es decir, la falta de memoria histórica. ¿Por qué? Porque la idea de España ha sido colonizada durante 40 años por el franquismo de una manera sistemática. ¿Cuál era el problema de la transición? ¿Cuál era el problema que nos toca vivir ahora? Un problema relativamente fácil. Es que la única manera de empalmar con otra idea de España es la República. Y eso tiene problemas tácticos y estratégicos de grandes magnitudes. Es la República. Y es justamente donde siempre la izquierda se ha quedado. ¿Cómo recupera a la mejor España? A la de la Primera República, a la de la Constitución de Cádiz, a la de la Segunda República. Ahí tiene un santoral inmenso de hombres y mujeres, pero todos eran republicanos y antimonárquicos. Andrés. No, eso quería yo decir también, que la izquierda sí que ha tenido proyectos para España, alternativos. Los ha tenido. El propio proyecto de Felipe González era un proyecto de España. El propio de la República era un proyecto para España. Otra cosa es lo que haya podido pasar después, sobre todo vinculado a la identidad nacional como proyecto político o la bandera rojigualda como proyecto político. Ahí a lo mejor sí que la izquierda se ha desenvuelto peor por la apropiación que hizo el franquismo, tanto de la bandera como de la identidad nacional. Por otro lado, 2017, la disyuntiva para mí es si el proceso destituyente está llegando a su fin o no, abriéndose a un proyecto constituyente o todo lo contrario. Ana. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Andrés de los símbolos. La derecha más extrema, el franquismo, se apropió de los símbolos y la izquierda siempre ha tenido muchos complejos a la hora de retomarlos, porque efectivamente no es una cuestión fácil. Bono lo intentó y al final acabaron situándolo en la derecha por otras cosas, además, no tiene nada que ver. En cuanto al futuro, yo creo que es muy importante que la división entre la derecha se produzca por primera vez en los 40 años de la democracia entre Ciudadanos y el Partido Popular. Mariano Rajoy es de los que dice sobre la izquierda, divide y vencerás, déjalos a ellos. Pues a lo mejor, en este caso, es a él a quien le pasa lo del divide y vencerás. Veremos a ver. Lucía. Sobre la primera cosa, la izquierda y la identidad nacional. Bueno, es tan fácil como no dejar que la derecha se apropie de la bandera y de los símbolos de España. Es tan fácil como eso. Bueno, hay otras cosas más difíciles y se han hecho y eso pues es relativamente... A mí me parece que no es tan difícil. En segundo lugar, yo creo que Cataluña efectivamente ha secuestrado definitivamente la política española y además, como todo lo que puede empeorar, empeora, es muy probable que a partir del 21 todavía estemos mucho peor de lo que estamos ahora y hablo... peor todos, desde el presidente del Gobierno hasta Unidos Podemos, desde el PSOE hasta Ciudadanos y desde los catalanes a todos los españoles. Antonio, 45.
un proyecto que era España es el problema, Europa es la solución, tesis de la época felipista era nos incorporamos, las identidades nacionales cada vez tendrán menos peso, será un mundo supranacional y ahí se irán resolviendo el problema de los nacionalismos. Esa era la idea. Entonces yo no recupero. Cae el muro de Berlín, empiezan a recuperarse las identidades nacionales, tenemos el lío de los Balcanes, caen los países del este, se recuperan los nacionalismos periféricos y entonces te encuentras que todo el mundo quiere recuperar su pasado, menos tú que decías no hablemos del pasado, porque hay que hablar del pasado, es el lío de la transición, hay que hablar del monarca, hay que hablar de Fernández Miranda, hay que hablar... Y entonces ese es donde se ha producido el problema, el esfuerzo de intentar recuperar eso. ¿Se puede lograr? Dice, pues se exige mucho esfuerzo intelectual y que Pablo Iglesias se haga mayor tiene una tarea grande, para eso le va a costar. Eres cruel conmigo. Pedro. Como vamos a contestar todo sobre lo de la idea de nación y la izquierda, yo, casi con un galimatías, creo que todo discurso político en realidad es un relato y que todo relato necesita un sujeto y que el problema de la izquierda con la nación y la identidad es que el sujeto de la izquierda no es la nación y entonces su sujeto es otro. Y sobre lo venidero, claro, uno de los riesgos muy obvios que hay ahora es que ha ocurrido una cosa que no estaba en los planes, que es que Ciudadanos compitiera por el lado derecho del PP. Ciudadanos tenía que competir por el centro y empujar a la lepenización del PP. Eso no ha ocurrido y ahora se abre un momento en el que muy probablemente, quiera lo que quiera Mariano Rajoy, tendrá que ir a ese lado derecho a pelear con Rivera. Y eso es lo que abunda en la hipótesis de Pérez Royo que decía Manolo, de que podemos normalizar un estado de excepción, que no será algo en el que pase nada en la calle, sino simplemente que entendamos normal que esté suspendida la autonomía de Cataluña, por ejemplo. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a los 6. La verdad es que este debate daría para una segunda parte. Habrá que organizarla y será aquí, en Fort Apache. Hasta pronto. Thank you.